Hola amigos de Top Educativo. Nos place enormemente que nos acompañen en el día de hoy porque vamos a hablar de un tema muy importante que es la alergología. Vamos a conocer un poquito y para esto nos acompaña el doctor Patrick Almonte Durán. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias, Natalie. Encantado de poder participar contigo en esta entrevista, ¿no? En manera de que podamos orientar a todos A los la población. ciudadanos. Muchas Sí. gracias. Señores, lo tenemos en el Centro Médico Moderno, justo en el centro de la ciudad, cómodo. A veces nos es difícil encontrar un alergólogo y aquí lo tenemos, el doctor Patrick. Bueno, para comenzar, doctor, me gustaría que nos diga qué es exactamente la alergología y por qué es una especialidad médica cada vez más relevante en la población actual. Bueno, entiendo que eso es una buena forma de iniciar porque muchas veces se desconoce de qué trata, de qué va la alergología. La alergología no es más en principio que una rama, una especialidad que se encarga de estudiar, diagnosticar y tratar las enfermedades alérgicas. Ahora bien, ¿qué es la alergia? Porque muchas personas confunden o creen que pueden estar teniendo alguna reacción alérgica, pero en realidad no, puede que no sea así. Eh, las alergias son una reacción exagerada de nuestro cuerpo cuando nos exponemos a sustancias, elementos en el ambiente o cuando consumimos o tomamos algún medicamento o alimento. Para esa reacción exagerada, ¿qué pasa con ella? Que se traduce en forma de ronchas, puede ser en forma de estornudos, de picor o enrojecimiento de ojos, de picor en el cuerpo, de hinchazón o lo que llamamos edema, y son esas reacciones las que por lo general caracterizan a lo que es una alergia. Personas a veces piensan que cuando toman un medicamento o toman un alimento y les distiende el abdomen o sienten mareo o decaimiento, pueden estar teniendo una reacción alérgica, pero no son esos signos los síntomas los que las caracterizan, sino los que antes he expuesto. A mí me gustaría que profundicemos un poquito en ese tema porque muchas personas confunden las alergias, por ejemplo, con intolerancia, con infecciones respiratorias, a veces con temas de la piel. Y me gustaría profundizar ahí cuáles son las principales diferencias y por qué es importante un diagnóstico correcto. Antes de entrar a esa pregunta que me haces, quiero puntualizar que la alergia tiene una relevancia hoy en día, precisamente porque son patologías, son enfermedades de nuestro tiempo, del presente y del futuro. Es decir, para dentro de pocos años, el 50% más o menos de la población va a ser alérgica. Y es una de las epidemias médicas que se nos presenta junto con la diabetes, y otras enfermedades. Entonces, ¿qué pasa con la alergia? Que son enfermedades de el desarrollo, de la modernización, de la globalización, que es el tiempo que predomina ahora. Ahora bien, se confunde mucho con las intolerancias y con las infecciones. ¿Y dónde radica la diferencia? Las alergias son reacciones de origen por lo general inmunológico, en la que hay un mecanismo IgE mediado, mientras que las intolerancias suelen ser de origen enzimático. Hay una deficiencia de enzimas, pero también se diferencian en la forma en que se nos presentan. Las alergias suelen presentarse con muy poca cantidad de algún medicamento o de algún alimento y producir reacciones como las que antes mencioné, ronchas, hinchazón, picor en el cuerpo, mientras que las intolerancias suelen estar relacionadas a la cantidad. Yo tomo leche, usted toma leche y le hace falta una enzima para digerir esa leche y usted va a tener distensión estomacal y problemas digestivos. Así, mientras más toma, al no tener esa enzima, va a tener más problemas de intolerancia. Por tanto, hay una diferencia entre una intolerancia y una alergia que radica en estas cosas principalmente. Pero por otro lado, las infecciones suelen confundirse mucho con las alergias y pueden ser infecciones a nivel respiratorio. Las personas cursan con rinorrea, con como aguilla, con estornudos, con congestión nasal y pueden pensar que lo que tienen es una alergia, pero en realidad están teniendo una infección respiratoria que es la causa más común, por ejemplo, a nivel respiratorio de rinorrea, de rinitis.
pero por otro lado a nivel de la piel. Hay muchas personas que acuden a esta consulta de alergología pensando que tienen una alergia que se manifiesta como ronchas. Muchas veces lo que hay detrás de esas ronchas son procesos infecciosos que nos producen ronchas que simulan una alergia. Tanto la intolerancia, las alergias y las infecciones están entrelazadas, pero no son exactamente lo mismo. Muy bien, muy interesante, doctor. ¿Cuáles son las alergias más frecuentes que usted observa en niños, adolescentes y en adultos también? Bueno, eso va a depender mucho de la localidad, de la región, del país en el que estemos, pero en términos generales podemos decir que la causa más, lo que motiva más a venir a urgencia, digo, más que a urgencia, a la consulta alergológica suelen ser las alergias respiratorias tipo rinitis. Las rinitis alérgicas que producen moqueo como agüilla, congestión nasal, estornudos, picor de nariz son la causa más frecuente aquí y en todo el mundo en general, desde niños hasta adultos. Es la causa de consulta más frecuente. Ahora bien, en urgencias no van las personas por una rinitis, sino que suelen ir por alergias a algún medicamento o una reacción alérgica que le produce un alimento tipo ronchas y edema de alguno de los órganos de nuestro cuerpo. Pero si vamos por edades, a la medida que esa persona crece, que es niño, las principales alergias suelen ser la leche, la alergia alimentaria como a la leche, a la soya, al huevo, en la medida en la que uno crece, puede ser a los frutos secos, a los mariscos, a los pescados. Luego, en la adolescencia, pero también en la niñez, especialmente en la niñez, cuando salimos del aparato respiratorio, además de la rinitis, el asma, pueden ser personas que vengan con dermatitis atópica, que es la enfermedad inflamatoria crónica de la piel más presente en niños y adolescentes. En adolescentes también es muy frecuente adolescentes, jóvenes, el asma. Y ya en nosotros los adultos, las alergias a medicamentos, que no son tan frecuentes en niños, porque en los niños toman menos medicamentos que nosotros, pero nosotros tomamos más medicamentos, estamos más expuestos al exterior y entonces sí, las rinitis, las alergias a medicamentos y alimentos tienen preponderancia. Muy bien. Desde el punto de vista preventivo, ¿hay algo que podamos hacer para evitar el agravamiento, pero también la prevención? Sí, fíjate, esta pregunta me gusta porque es conveniente que la población escuche esto. Cuando tenemos reacciones, es muy común las palabras, los consejos de amigos, de familiares, de vecinos que dicen, eso es tal cosa, esto es aquello, tómate aquello. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces por hacer caso y no ir al médico en primera instancia, comenzamos a tomar tratamientos o medicamentos que en lugar de llevarnos a una rápida mejoría, retardan el diagnóstico. Por tanto, un conocimiento preciso de si realmente tengo o no tengo alergia y el tratamiento que dé al traste con la patología o la enfermedad alérgica. Por tanto, cuando una persona está presentando reacciones que sospecha que pueden ser alérgicas, lo ideal es que acuda a su médico, que acuda al alergólogo para que hagamos un diagnóstico preciso y se pueda indicar e iniciar el tratamiento correcto, no que uno que retarde, más de que por más medicamentos que usted tome, antialérgicos, que alguien le recomiende, si no es un especialista en el área, al final usted no va a saber nunca qué es lo que le está produciendo y no va a ir a la raíz del problema. Claro, y ahí tenemos el problema de la automedicación, Ujú. que puede agravar, pero también confundir, retrasar el hecho de poder estudiar exactamente qué provoca esta condición. Claro, porque no es importante solo saber qué tenemos. Por ejemplo, es importante saber que yo padezco de una rinitis y en el caso de ser alergia o no, una rinitis alérgica o asma. Pero además de eso, es importante saber qué grado, qué gravedad yo tengo en cuanto a esa enfermedad. No es lo mismo una rinitis eh, persistente que otro tipo de rinitis más leve, moderada y por igual el asma o
o ronchas, lo que llamamos urticaria. ¿Por qué? Porque usted puede estar tomando un medicamento que puede ser el correcto, pero no el indicado para la gravedad del caso. Y por tanto, lo puede estar tomando y que los síntomas y los signos no cedan, porque no es ese el tratamiento que, aunque puede ser bueno o necesario, no es suficiente porque no está indicado correctamente. Exactamente. En el caso de los niños, ¿qué señales deben alertar a los padres y a docentes también Mm. de que podría tratarse de una condición alérgica que requiera una evaluación médica? Bueno, por ejemplo, si lo dividimos de nuevo por áreas, a nivel respiratorio, un niño que esté constante, continuamente tocándose, colgándose y tocándose en la nariz, es un niño que probablemente tiene una rinitis. Ahora, esa rinitis, la causa más frecuente suelen ser las causas infecciosas. Pero, ¿qué va a diferenciar una rinitis de índole infeccioso de una alérgica? Bueno, que por lo general esas infecciones suelen ser autolimitadas por ciertos días y luego se va y desaparece la sintomatología. Pero cuando usted ve a un niño que constantemente se está tocando la nariz o los ojos, no durante pocos días, sino varios días, en semana, semanas van y semanas vienen, es muy probable que haya una alergia detrás y es bueno traerlo. Por otro lado, a nivel de la piel, usted ve a su niño que está constantemente rascándose en áreas de flexión como delante del codo o anterocubital, a nivel anterocubital o detrás de la rodilla o huecos popliteos, o detrás de las orejas, lugares de pliegues y de flexión. Ve esas áreas más enrojecidas o irritadas, probablemente tenga una enfermedad, una condición que denominamos dermatitis atópica. Usted ve a su niño que cuando toma algún alimento, una fresa, una pera o leche, comienza a estornudar o a tener ronchas. Es muy probable que tenga algún problema alérgico, alguna alergia alimentaria. Entonces es bueno llevarlo a consulta, traerlo a consulta para un diagnóstico preciso. Excelente. ¿Qué papel juega hoy las pruebas alérgicas y los tratamientos modernos en el control y la mejora de la calidad de vida del paciente? Bueno, son primordiales. ¿Por qué? Porque son ellas las que nos sacan de duda y nos dan el diagnóstico de certeza. Podemos sospechar alguna enfermedad alérgica, pero hasta que no hacemos las pruebas hechas por alergólogos o alergistas, como se suele decir de este lado del mundo, no vamos a saber con seguridad qué cosa estamos siendo alérgicos. Eso es en primer lugar, pero en segundo lugar son importantes porque una vez sabemos el diagnóstico, podemos saber qué cosas vamos a excluir de nuestra vida o de nuestra dieta. Imagínese un niño o una niña que está teniendo constantes reacciones tras ingesta de ciertos alimentos, pero no sabemos, en principio, los familiares no saben cuál es el alimento que le está produciendo esta reacción y comienzan a sacar de la dieta alimentos que pueden ser o que son esenciales para su nutrición. Ese niño puede estar creciendo con deficiencias de minerales, vitamínicas, de nutrientes. Por consiguiente, es cuando hacemos las pruebas y sabemos a qué alimento, por ejemplo, está haciendo alergia, que podemos tomar las medidas sin que afecte otros alimentos que de por sí no tienen ninguna interacción negativa con el niño en este caso. Muy bien. Bueno, por último, ¿qué mensaje daría a la población sobre la importancia de no normalizar esos síntomas de alérgicas y acudir a tiempo al médico? Bueno, como decía en principio, las enfermedades alérgicas son enfermedades y condiciones de nuestro tiempo. En la medida en la que el mundo se va modernizando, se va globalizando más, en la que vivimos en un ambiente más higiénico, eh, va a ir creciendo, sobre todo las personas que viven en las ciudades. No es lo mismo los que viven en los campos, en más contacto con la naturaleza, que nosotros que vivimos en la ciudad. Nos aislamos más de la naturaleza y eso va produciendo más reacciones alérgicas. En ese sentido, en la medida en la que nosotros acudimos al alergólogo, acudimos al médico para saber con precisión qué nos está afectando, vamos a encontrar un diagnóstico más certero. Las
enfermedades alérgicas, sobre todo aquellas que asustan o que pueden asustar a los padres o a nosotros como adultos, que son las ronchas, los angioedemas, que pueden tomar a veces la úvula o el aparato respiratorio, asustan mucho y son en principio de una evolución impredecible. Por tanto, no es lo suyo, no es lo correcto que cuando comenzamos a tener reacciones nos quedemos en casa o nos automediquemos, sino que podamos acudir a urgencias o al médico porque no sabemos si esa reacción puede terminar en la reacción que es más temible o con aquella con la que ningún médico quiere tocarse, que es la que llamamos la anafilaxia, que es esa reacción alérgica o manifestación alérgica más grave que uno puede tener. Y precisamente a principios de los años del siglo de 1900, hubo un médico que ganó el premio Nobel de Medicina por sus estudios acerca o el descubrimiento de esa reacción alérgica grave que es la anafilaxia. No queremos que nadie llegue hasta allí y a veces eso pasa por desconocimiento de qué me está produciendo alergia. Por tanto, si usted sospecha de alergia, acuda lo antes posible a el médico indicado, en este caso alergia, alergólogo. ¿Por qué? Porque en el momento de la gravedad se puede hacer muy... Es antes de que ocurran esos casos graves cuando hay que diagnosticarlo, hay que estudiarlo y tratarlo. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar aquí en Top Educativo. Señores, lo tenemos en el Centro Médico Moderno, en el centro de la ciudad. Eh, a veces es tan difícil encontrar los alergólogos porque son pocos o alergistas, como lo conocemos comúnmente. Ya sabemos que lo tenemos aquí, doctor Patrick Almonte Durán. Muchísimas gracias, señores. Hasta luego. Pasen buenas y gracias por acompañarnos. No olviden darnos like y compartir este contenido.